Buenas noches, estimado abogado Freddy Farfán. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, de la carrera de Derecho de sexto semestre. Continuando con la temática en la materia de Derecho Procesal no penal, presentaremos un debate con un tema muy interesante, que es las cualidades de un buen abogado litigante. Quien les habla, Betty del Carmen Rojo Romero, seré moderadora del presente debate. En sala virtual se encuentran mis compañeros Marlon Roldán, Gema Reyes, Hugo Reynoso y Brenda Quiñones, que son encargados de exponer su punto de vista. Es importante recalcar a los panelistas que su participación es de manera ordenada y respetuosa, referente a los criterios emitidos por cada uno de ustedes. Iniciaremos el presente debate con la siguiente pregunta. ¿Qué cualidad considera usted que es importante resaltar en la vida cotidiana de un profesional del derecho en ejercicio de sus funciones? Bienvenido, Marlon. Muy buenas noches, estimado abogado, compañeros presentes. En base al tema que estamos tratando, es importante tener bien en claro las cualidades que un abogado litigante debe tener para que pueda ejercer bien sus funciones o profesión. El abogado está dedicado a un mundo judicial donde el error, la ignorancia y la corrupción siempre son posibles, o pueden ser posibles. El abogado es el que de oficio defiende de palabra y por escrito los derechos de una persona o institución en un juicio. También es el que descifra el acto y la conducta para saber qué derecho está en disputa. También es aquel que insiste en el juzgado donde el trámite está demorado y tiene por costumbre la parte modulante de la sentencia y luego advierte a la existencia de jueces y fiscales de impecable existencia en el proceso judicial. Además, un abogado litigante es especialista en derecho que puede brindar asesoría jurídica y defender o representar a una de las partes de un proceso judicial. Se trata de un profesional que debe tener un título habilitante, lo cual esté avalado por el Colegio de Abogados en nuestro país. Es así que el abogado litigante se dedica a una de las partes involucradas en un proceso judicial. Este se encarga de analizar la causa para establecer una estrategia, aconsejar a su cliente, defenderlo y representarlo. Por otra parte, el abogado litigante debe conocer a la perfección la doctrina, las leyes y la jurisprudencia que se aplican en su caso. Es imprescindible que antes del juicio estudie el caso para poder detallado en el tribunal y ante el juez de las medidas o alternativas o rumbo que puede tener el proceso. Se debe contar con diversas habilidades. Además, es fundamental recordar que hay que elaborar desde el interrogatorio a los testigos hasta el informe que transmite las conclusiones o sus conclusiones. Debe desarrollar sus actitudes comunicativas para expresar con claridad su posición. Dentro de las habilidades, podríamos indicar las habilidades emocionales, que lo revestirán de una capacidad de interacción con los distintos agentes. También tenemos las habilidades de comunicación, que le permitirán transmitir su mensaje tanto al dirigirse a su cliente como al interrogar o al exponer su alegato. Profundo conocimiento de la aplicación práctica y de usos forenses respecto de las reglas procesales, lo que le dará seguridad y capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto en sala. Capacidad estratégica para manejarse con seguridad, soltura y pericia durante las fases más complejas del acto judicial. No debe tener miedo escénico y debe de ser muy capaz de controlar sus emociones, fundamentalmente cuando se trata de encarar el juicio oral. Debe de ser capaz de leer muy bien las fortalezas y debilidades de las personas que se sientan a declarar en el juicio, ya que esto puede ser beneficioso para su cliente.
y para el proceso. Para finalizar mi intervención, es importante saber que el abogado litigante debe de tener buen léxico de palabras, una buena coherencia y la habilidad para contrainterrogar. También es fundamental que tenga elocuencia y mucha organización. Debe de ser prolijo en sus actos, es de vital importancia además de tener capacidad de improvisación y tener buena presencia y sobre todo conocimiento de lo que hace respecto al proceso. Es todo en cuanto puedo aportar yo, compañero. Valioso aporte, Marlon. Gracias por su participación. Le cedo la palabra a Gemma Reyes. Muchas gracias, estimada Betty. Buenas noches, compañeros, compañeras, estimado docente. Para introducir también como parte del tema sobre las cualidades de un buen abogado litigante, el abogado o la abogada que decide patrocinar a uno de los sujetos procesales en juicio debe de poseer cualidades de excelencia en concordancia de deberes y derechos como lo establece el Código Orgánico General de Procesos y el Código Orgánico de la Función Judicial. Entre estas cualidades ligadas a los deberes y derechos, es importante resaltar los siguientes. El profesional en derecho debe de prepararse para actuar al servicio de la justicia, procurando en todo momento que dentro del proceso se consiga el bien supremo del derecho, que es que se haga justicia. Colaborar con los jueces y tribunales, cumpliendo el mandato que estos disponen, guardando el debido comportamiento en las audiencias y actuaciones procesales o de la forma que lo está estableciendo los jueces mientras se desarrolle la audiencia. Asimismo, es importante que este profesional patrocine a su defensa basándose en los principios de lealtad procesal, probidad, veracidad, honradez y actuar siempre con buena fe. Defender a sus clientes o a sus patrocinados según la ley y la verdad de los hechos y las normas del Código de Ética, que es importantísimo para el desarrollo de la profesión del derecho. Asimismo, cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su patrocinio, que entre ellas es darle una defensa de calidad a nuestros clientes. El abogado o la abogada deberá abstenerse de promover la discusión pública de aspectos reservados del proceso en que se litiga y que aún falta por resolverse. Eso también es otro de los puntos que el Código de Ética pues nos menciona y es importantísimo para el desarrollo de un buen profesional del derecho. Asimismo, denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía. Esta profesional deberá proceder de acuerdo a la normativa legal y con el debido respeto a las autoridades judiciales. Como otro de los puntos, también es importante que consigne en todos los escritos que presenta de un proceso su nombre, sus caracteres legibles y el número de matrícula en el foro, su firma en los originales que se deben de presentar en el proceso, como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 330 en el punto 7. También deberá sostener por escrito y de palabra los derechos de nuestros defendidos ante los tribunales y juzgados. Concordar libremente con los clientes los honorarios profesionales. Asimismo, exigir el cumplimiento del pago de estos honorarios, obviamente si la defensa es privada, como lo corresponde según la normativa. Renunciar o negar a prestar defensa cuando se trate de casos contrarios a la conciencia propia o el criterio personal, ya que esto puede incidir a la mala interpretación y juzgamiento de la defensa o el patrocinio. Ser atendidos personalmente por los titulares de la judicatura cuando lo requiera en el ejercicio del patrocinio. También
el abogado o la abogada litigante deberá recibir de las autoridades judiciales el trato que corresponde a la función de este profesional. Y por último, y no menos importante, que este abogado dirá mucho que decir acerca de su ejercicio de profesional cuando apropiadamente asiste a las audiencias con los patrocinados de forma presencial o virtual y con procuración judicial si el defendido pues no puede asistir a la audiencia. Hasta aquí mi aportación, estimada compañera y compañeros. Excelente participación, muchas gracias. Tiene la palabra Hugo Reynos. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, doctor. Excelente participación de la compañera. El abogado litigante debe disponer de una serie de habilidades fundamentales para la ejecución de una actividad. Cualidades que podrían dividirse en físicas, intelectuales, estratégicas y, la más importante, moral, y etcétera. No hay una sola cualidad, hay muchas cualidades del abogado litigante. Hablemos sobre la organización. El abogado litigante debe ser organizado. Al conocer con la suficiente antelación la fecha de nuestra intervención, este tiene que organizarse cuidadosamente para preparar las dos fases fundamentales del juicio: práctica de la prueba y conclusiones. Para ello deberá saber manejar criterios de organización y gestión del tiempo, estableciendo los hitos temporales para la preparación del caso. No hay nada más perjudicial para un abogado que prepararse el juicio un día antes de la vista, pues el riesgo del fracaso es altísimo. Otra cualidad del abogado, la memoria. La memoria, entendida como la facultad de recordar determinada información, constituye una cualidad fundamental del abogado litigante, dado que el marco que se desenvuelve requiere sin lugar a dudas una capacidad de evocación de aspectos fácticos y jurídicos a la aplicación del caso. La disciplina. Sin disciplina será difícil la preparación del juicio, máximo cuando es imprescindible un estudio bien gestionado en un caso jurídico. El abogado litigante debe ser sobre todo estudioso a la defensa del asunto, ya que su exposición requiere el conocimiento de las normas, la doctrina y la jurisprudencia, que son esenciales en la formación del abogado litigante. Otra cualidad que podemos también hablar sobre la serenidad. Es una virtud esencial del abogado litigante. El abogado debe controlar su temperamento para actuar de forma más eficaz, no puesto que la presentación de la actividad nerviosa son enemigos de una correcta intervención. También podemos hablar sobre la previsión. Un buen abogado litigante nunca dejará nada al azar. Todo juicio requiere la determinación clara de la estrategia a seguir, la preparación de los interrogatorios, tanto de los nuestros testigos como los de la parte contraria, y la preparación del informe. Todo, absolutamente todo, debe estar medido y previsto de sorpresas, las mínimas que se producen. Tendremos que haber planeado cómo actuar ante los imprevistos. Muchas gracias. Felicidades. Excelente aporte, Hugo. Le cedo la palabra a Brenda. Saludos cordiales, estimado docente y estimados compañeros. Excelente aporte, compañero Hugo. Cabe recalcar que son cualidades que tenemos que siempre tenerlas presentes.
En el ejercicio de la abogacía se requiere de mucho conocimiento, la cualidad más importante que tiene que tener el abogado. Es por ello que quiero resaltar otras cualidades no menos importantes como las siguientes que voy a señalar a continuación. Conocimientos técnicos. A los abogados se les presumen conocimientos técnicos en derecho que constituyen la base de tan noble profesión, la cual le permite llevar a cabo un asesoramiento jurídico serio y riguroso a los clientes. Ello conlleva, además, la capacidad de análisis y de razonamiento lógico, así como la habilidad para redactar y comunicar a través de mensajes escritos y verbales. En la aplicación de la norma jurídica, el caso concreto, nos valemos de diferentes recursos como bibliografía, bases de datos y jurisprudencia, entre otros, que se tienen que manejar correctamente para una mejor solución del caso que se nos ha confiado. Pero es necesario no solo conocer el derecho, sino que también es importante el sentido común que guiará en la resolución de los conflictos. Otra cualidad es la actitud comercial. Los conocimientos técnicos no bastan. La evolución en el sector legal ha hecho que se tenga que adaptar a los despachos a las exigencias del moderno ejercicio de la abogacía, en el que la capacidad de generar negocios se convierte en un eje fundamental. Ya no basta con dominar la técnica a la perfección, sino que es necesario tener una estrategia definida, orientada al cliente y dar visibilidad al proyecto. Otra cualidad es la importancia de los idiomas. Los idiomas normalmente, el inglés y algún otro, suponen un plus que cada vez tiene más importancia en el perfil deseado para el ejercicio profesional de la abogacía y que es tenido en cuenta por los despachos en la selección de candidatos. Se trata de un requisito deseable saber desenvolverse en entornos internacionales. También depende del despacho en el que se ejerza. No es lo mismo un despacho sin clientes internacionales que firmas en las que es requisito, es ineludible saber idiomas por el entorno internacional en el que se desenvuelven. Otra cualidad es la organización y planificación. El ejercicio profesional de la abogacía es una tarea compleja que conlleva la necesidad de planificación. Tener una disciplina y organización, el tiempo de trabajo es fundamental, de manera que se pueda gestionar varios asuntos con sus respectivos plazos, dedicando a cada uno el tiempo necesario para solucionar de una manera eficiente y siempre resolutivos. Otra capacidad es tener la capacidad de trabajo en equipo. Es fundamental tener esta capacidad ya que hay casos que revisten gran complejidad y que requieren analizar grandes volúmenes de información, por lo que es importante saber coordinar personas y grupos aunando esfuerzos y saber delegar. Hay que estudiar cada caso concreto que llega y así decidir si es necesaria la participación de otros abogados, especificando las funciones de cada uno, así como la intervención de diferentes especialistas como peritos, médicos, detectives, etc. Otra cualidad es el manejo de las nuevas tecnologías de la información. El conocimiento de las nuevas tecnologías y saber usarlas es necesario en el ejercicio profesional, ya que el Internet nos ayuda a buscar fuentes de información que nos aportan cosas interesantes. Tenemos que adaptarnos al entorno que nos está tocando vivir. La formación continua es otra cualidad muy importante, ya que al estar en continuo aprendizaje y estudiar es decisivo tanto para los abogados que comienzan como para los que llevan años de ejercicio. Como decía Eduardo Coutel en su libro Los mandamientos del abogado, estudia. Si no estudias serás cada día menos abogado. Y por último, una de las cualidades no menos importante es la pasión y compromiso. En definitiva, hay que tratar de ejercer la profesión como diligencia, integridad y honestidad, poniendo siempre pasión y compromiso en todos los casos que se nos vayan a delegar. Eso es todo en cuanto a mi aporte, compañera. Valioso aporte, estimada Brenda. Agradezco la intervención de cada uno de los participantes. Se destacan las siguientes conclusiones del presente debate. Primero mencionamos que un buen abogado litigante debe tener conocimientos sobre doctrina, leyes y jurisprudencia con una correcta dicción, es decir, facilidad para expresarse y defender su teoría en función a los conocimientos adquiridos. De esta manera, puede realizar una correcta defensa técnica.
ya que debemos mencionar que en el sistema de justicia ecuatoriano es de manera oral. La segunda cualidad que se considera importante es que el abogado litigante debe poseer lealtad procesal, probidad, veracidad, honradez, integridad. Debe actuar con buena fe y ser empático, ya que en la profesión de la abogacía se presentan casos diferentes, donde el abogado debe saber escuchar y comprender al cliente, brindarle la certeza y seguridad que buscan cada uno de ellos. Como tercera conclusión, tenemos que la formación continua es otra cualidad que hay que resaltar en un abogado, ya que es muy importante mantenerse actualizado tanto en el ámbito digital como doctrinario, preparándose constantemente mediante la lectura, seminarios, cursos y maestrías, ya que se debe destacar que las leyes que rigen nuestro país están en constante reforma y modificación, así como también nos encontramos en un mundo digitalizado donde día a día la tecnología nos abre nuevas puertas en el ámbito tanto laboral como social. Como cuarta conclusión, se considera importante tener una excelente memoria y disciplina en los casos en los que van a defender, pues al tener una buena memoria le facilita el proceder de manera eficaz en sus audiencias al abogado litigante. También debe tener capacidad de análisis y razonamiento lógico en el ejercicio de sus actividades. La capacidad comercial es fundamental, ya que si tiene una estrategia específica de mercadeo, puede conquistar a sus clientes. Trabajar en equipo también es muy importante, ya que demostraría el poder de organizar, coordinar y liderar su equipo de trabajo. Finalmente mencionaré que la serenidad de un abogado es imprescindible en su diario litigar, ya que debe controlar sus emociones y mantener la serenidad mediante su intervención. De esta manera brinda seguridad a su cliente y como profesional demuestra su gran capacidad intelectual. Estimado abogado Freddy Farfán, estimados compañeros, esta ha sido la intervención del grupo número 11. Muchas gracias, una buena noche.